El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, escuchas. Sean bienvenidos una vez más a su programa, El Baúl de Pesqueira. Los saluda su compañero Daniel Montaño y en esta emisión les hablaremos sobre Emiliano Zapata al cumplirse 100 años de su muerte. Los invitamos a que nos acompañen. Para comenzar, les presentaremos el corrido de Emiliano Zapata interpretado por Ignacio López Tarso. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. El primero de ellos, un hombre al que yo admiro mucho, que todos admiramos mucho. Hombre de por ahí, de aquí, de cerquita, del estado de Morelos. Un hombre de mirar profundo, que hablaba poco, pero pensaba mucho. Hablaba tan poco que todo su ideal lo concretó en solo 2 palabras: tierra y libertad. Y aquí, mi corneta de órdenes del regimiento va a tocar silencio en honor de mi general, don Emiliano Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919. En la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan doliente? Pues es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. Trinitaria de los campos de las Vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. ¡Uy,
luego alazana era charro de admirar, y en el coleadero era su mangana, la de un jinete cabal. Toca la charanga a un son de los meros abajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos. Una rana en un charquito cantaba en su serenata. ¿Dónde hubo un charro mejor que mi general Zapata? Nació entre los pobres, vivió entre los pobres y por ellos combatía. No quiero riquezas, yo no quiero honores, a todos así decía. Y a la sombra de un guayabo cantaban dos chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo, se pasea sereno en medio de los balazos y grita: muchachos, a esos muertos de hambre hay que darle sus pambazos. Y luego con gran pesadumbre le dice a su vieja: vieja, me siento muy abatido, pues todos descansan y yo soy peregrino como pájaro sin nido. Van y vienen disque para apaciguarlo, y no pudiendo a la buena, un plan ponen para engañarlo. Don Pablo González le ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata que es que le presentan armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. A Zapata al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin saber el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar. Si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Y Zapata, tranquilo, se dirige para la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda a quemarropa. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, pues yo ya me despido. Que no tenga novedad. Cual héroe murió Zapata por dar tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. A continuación, les hablaremos del contexto de la Revolución Mexicana. El baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Este año se cumplen 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, uno de los personajes más representativos de la Revolución Mexicana
e incluso de toda la historia nacional. Vale la pena recordar, en este contexto, los sucesos ocurridos durante el desarrollo de los movimientos revolucionarios hasta lo que fue la caída del caudillo del sur. La temporalidad en cuestión nos sitúa a 1910, cuando México se encontraba en un momento difícil para el mexicano que era explotado por una minoría que era dueña de las riquezas del país. Hay que recordar también que sectores como la minería, agricultura y los ferrocarriles eran controlados por parte de los empresarios extranjeros y los empresarios locales, los cuales les daban a sus trabajadores pésimas condiciones de trabajo, horarios inhumanos y una paga que no pasaba de los 30 centavos de la época, lo cual, a pesar de ser suficiente para los gastos básicos, esto se perdía en las tiendas de raya que eran propiedad de los patrones, y algunos gastos básicos llegaban a costar hasta el triple de su valor. Otro problema por lo que se dio la Revolución Mexicana es el papel de un personaje de gran discusión en la actualidad, el general Porfirio Díaz, tomando en cuenta que una de las justificaciones del movimiento revolucionario era quitar del poder al general al actuar como un dictador que solo favorecía a sus asociados, aunque se podría decir que poco ha cambiado esa política. A partir de esto ocurriría distintos tipos de sucesos como detonantes de la revolución: la huelga de Cananea, el encarcelamiento de los hermanos Magón, el levantamiento de los hermanos Cerdán, entre otros. Fue para el 20 de noviembre de 1910 cuando Francisco I. Madero convocaría al movimiento antirreeleccionista, en el que participarían personajes como Álvaro Obregón, Pascual Orozco, estos participando en el norte del país, y Emiliano Zapata y Pancho Villa participando en el sur, esto con el fin de quitar el poder al general Díaz, de manera que este último renunciaría a su puesto el 25 de mayo de 1911 a casi 35 años en el puesto de presidente casi continuos, pues hay que recordar que en su tiempo sí hubo elecciones, solo que en la mayoría él ganaría su puesto alrededor de 10 ocasiones. En el año de la renuncia de Díaz, se realizarían nuevas elecciones en las que Madero se volvería el nuevo presidente de México. Con Madero en el poder, no tardarían en llegar las exigencias de los aliados. Muy pronto fue la división de los revolucionarios en distintas facciones, provocando que los conflictos continuarían. Zapata velaba la cuestión agraria, creando así el Plan de Ayala, y a la vez Orozco lanzaría el Plan de la Empacadora. Ambos desconocían a Madero como presidente, esto conllevando a la defensa del presidente en varias guerrillas. Fue en febrero de 1913 cuando se da la escena trágica. 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato 3 días después. Llegaría al poder Victoriano Huerta de forma controversial, ya que él fue de los conspiradores de la caída de Madero, por lo que se crearían otros conflictos en los que se verían incluidos personajes como Venustiano Carranza, el cual sería el siguiente presidente en tan conflictivo panorama. Se llevaría a cabo también la Convención de Aguascalientes, en el cual se desconoce a Carranza como presidente, originando los bandos de los constitucionalistas, los que apoyaban a Carranza, y los convencionistas, que eran los opositores. Esto originó otra guerra de guerrillas que duró casi 4 años, culminando a finales de 1916. Con un cese de armas y las luchas aisladas de los zapatistas y villistas. Tiempo después, se establecería la Constitución Mexicana de 1917, que es una de las bases del orden del Estado moderno, además de los personajes de la Revolución irían cayendo conforme pasaba el tiempo tras varios ajustes de cuentas de sus contrarios. Para el baúl de pesquera, Daniel Montaño. Para continuar, Luis Soto nos hablará del Plan de San Luis y sus principales fundamentos. Firmado el 25 de noviembre de 1911 y publicado el 28 de noviembre del mismo año, el Plan de Ayala fue el manifiesto proclamado por Emiliano Zapata, mediante el cual el movimiento dirigido por el caudillo del sur rompe con el gobierno de Francisco I. Madero al considerar que éste no resolvía el problema de la tierra, traicionando así uno de los puntos del Plan de San Luis referente a la reforma agraria. El Plan de Ayala tomó su nombre de la población donde fue proclamado, Ayala, en el estado de Morelos. Al plan, los firmantes también le daban el nombre de Plan Libertador de los hijos del estado de Morelos. El Plan de Ayala, en sus artículos más destacados, establecía el desconocimiento de Francisco I. Madero como presidente de México. Seguían reconociendo el Plan de San Luis, adhiriendo simbólicamente los puntos del Plan de Ayala a este. Buscaba desaparecer todo rastro administrativo porfirista del gobierno de México y dejaban en claro que su movimiento era una lucha social y no política, ya que exigía
que se les devolviera a los campesinos las tierras que eran de los grandes terratenientes de Morelos. A continuación, mencionaré los puntos más importantes del Plan de Ayala desde mi punto de vista. Número 1. Los que consideran ha tenido el presidente Madero y lo declaran inepto para realizar las promesas de la revolución que fue autor. Número 2. Desconocimiento a Madero como jefe de la revolución y presidente de México. Número 3. Se reconoce a Pascual Orozco como nuevo jefe de la revolución y, en caso de no aceptar, el cargo pasa a Emiliano Zapata. Número 4. Se indica que se expropiarán los terrenos que estén acaparados por propietarios poderosos para repartirlos entre quienes no tienen posesión de ningún terreno. La indemnización de los propietarios será de la tercera parte. Número 5. Para los propietarios que se opusieran al Plan de Ayala, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos les correspondan. Se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas de la lucha agraria. Número 6. Señalan que los jefes militares afines a Madero y que se opongan al Plan de Ayala serán juzgados como traidores. Número 7. Cuando termine la revolución, un grupo de los principales jefes revolucionarios designará un presidente interino para que luego éste convoque elecciones. Número 8. Exigen la renuncia de Madero y otros jefes dictatoriales. Para Baúl de Pesquera, Luis Alberto Soto Ruán. Seguiremos con Zapata en la Convención de Aguascalientes en colaboración con Uriel Rodríguez. Zapata en la Convención de Aguascalientes. Dentro de todo el ajetreo de una de las partes de la Revolución Mexicana tuvo lugar la Convención de Aguascalientes, la cual perseguía como uno de los objetivos principales a obtener unificar cada facción revolucionaria al tiempo que se definiría en forma objetiva los verdaderos fines y alcances de la revolución debía contemplar. Así, en la ciudad de Aguascalientes, 10 de octubre de 1914, tuvo lugar dicha convención, la cual aglomeró a los representantes constitucionalistas y villistas. 17 días posterior a ello se incorporarían los zapatistas, que, junto con los representantes del villismo, en un inicio se habían negado a ser parte de la misma. De esta manera se presentó el índice más alto en cuanto a representación de facciones de la revolución en ese aspecto. Ahora bien, Zapata en esa convención representaba esa resistencia campesina que desde el punto de vista zapatista se había abandonado como uno de los objetivos primordiales y de pronta atención de la revolución. Y aunque en un inicio no se presentó en la convención mandando a una comisión, más tarde la convención desconoció a Carranza y justo ahí entraron Zapata y Villa reconociendo a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, desatándose rápidamente el hilo de continuación a la guerra civil. La división del norte y el ejército libertador del sur entraron en la Ciudad de México a finales de noviembre, alcanzando fama así el movimiento zapatista. En pocas palabras, la participación de Zapata en la Convención de Aguascalientes tuvo tintes muy efímeros para el momento, pero permanentes para la posteridad. Su objetivo en la mencionada convención era simplemente reafirmar su ideología libertadora, apelando a las luchas sociales y el campesinado como fin primordial. Para el Baúl de Pesquera, en colaboración con Uriel Rodríguez, Daniel Montaño. Víctor Cervantes nos hablará sobre Emiliano Zapata en los medios de comunicación. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, no se salvó de aparecer en el cine y el melodrama casero. A continuación mostramos el listado de solo algunas de sus apariciones. Empezando en 1952, en Estados Unidos se produjo la película Viva Zapata, donde se narra su vida, desde sus orígenes, su trayectoria revolucionaria y su asesinato. Esta cinta ayudó para la mitologización del personaje. En el transcurso del guión se hacen comentarios sobre el estado del gobierno americano y los peligros del comunismo. Una advertencia sobre la corrupción que puede haber dentro de un movimiento de esta envergadura, mientras que Zapata es retratado como el líder ideal que se le intenta unificar y glorificar. Alguien que sabe que la paz no es algo que se alcance, sino algo que se construye. Hay una escena en la que con mucha claridad dice a quienes lo siguen, cito, «Esta tierra es suya, pero deben protegerla. Ustedes siempre están buscando un líder fuerte y sin defectos. No hay tal. Los líderes cambian, escapan o mueren. Solo hay gente como ustedes. La fuerza de la gente es la única que permanece». Cierro cita. En esta cinta, Miliano tiene un consejero, Fernando, quien tuvo un gran impacto en la interpretación, que incluso el filme tuvo fuertes críticas por dicho personaje, ya que parecía un organizador comunista demasiado obvio.
También hubo personajes históricos a los que les alteraron su biografía. Eufemio, hermano de Zapata, y Pablo, su socio, quienes aparecen como traidores, no solo de él, sino también de la revolución. La representación de Madero también difiere mucho de la realidad histórica. En Viva Zapata, Madero era más débil que en la realidad, y en la película se menciona que Francisco Ignacio, junto con Victoriano Huerta, trató de conspirar contra Zapata. En la telenovela La Constitución, en el año de 1970, donde fue encarnado por Jaime Fernández, aparece como un joven campesino del estado de Morelos, a donde llega a trabajar la periodista Dolores Jiménez y Muro. Se muestra cuando es su levantamiento en el estado contra Díaz y su levantamiento con el plan de Ayala después. Se resalta que con dicho plan se introduce el elemento agrarista al proceso revolucionario, modificando su plan para desconocer a Huerta sin sumarse al ejército constitucional, haciendo con ello una lucha paralela a la de sus congéneres revolucionarios. En una parte de la telenovela, Carranza expide una ley agraria a la cual el Atila del Sur considera una usurpación a su plan. Después solo aparece lo que conocemos como la historia oficial. Este mismo año se llevó a cabo otra representación del caudillo del Sur, en la pantalla grande, la cual se llamó Emiliano Zapata, protagonizada por Antonio Aguilar, una perfecta dramatización de la biografía del guerrillero. Aguilar estuvo feliz de aparecer y retratar a su revolucionario favorito. Incluso evitó cantar para dar más realismo. La película de Casals muestra a un caudillo, cito, calzonudo, vestido de manta, gruñón y desconfiado. Uno más de la bola que solo quiere trabajar y luchar por sus derechos. Es un hombre muy humano, que tiene miedo pero que no se echa para atrás. Cierro cita. Dicho filme se produjo por petición del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se acercó al cantante, actor, productor cinematográfico y charro real, Tony Aguilar, para que hiciera la película. Cito, usted es el único hombre de a caballo que hay en el cine, un ranchero auténtico, además usted es hombre de la revolución. Cierro cita, lo convenció el mandatario. La historia se basó en la biografía Zapata y la Revolución Mexicana, escrita por John Workman Jr. Como Aguilar no era ni flaco ni moreno, se sometió a severas dietas y consumo de anfetaminas para bajar 16 kilos para poder hacer el papel. En 1987 volvería a la pantalla chica en Senda de Gloria, donde le da vida a Manuel Ojeda. Aquí solo se hace presente su imagen de guerrillero en lo que sería su burbuja a partir del año de 1916, dándose cuenta que su movimiento perdió prestigio aún a sabiendas de que los campesinos no lo traicionarán con el ejército carrancista. Sin saber cómo continuar con su movimiento, comienza a buscar alianzas con otros revolucionarios, siendo su asesinato en la hacienda de Chinameca la más destacable de su participación en la historia. Lo vemos como alguien que, si bien sabe que la guerra está perdida, no deja de defender sus principios. En este mismo año, Mario Hernández produjo Zapata en Chinameca, la traición a Zapata, que trata sobre Urbino Martínez, quien en su lecho de muerte se arrepiente de sus malas acciones después de traicionar a quien sería su general. Varias de las escenas que fueron cortadas de la película de Antonio Aguilar, debido a la censura que ésta sufrió, fueron utilizadas en esta versión. Tiene una pequeña actuación en El vuelo del águila, en 1994, donde solo lo vemos como un cabecilla de la revolución. Cuando Madero pide el desarme de sus tropas, se ve cómo se niega, reclamándole que no se hayan cumplido las promesas hechas de repartir las tierras de los campesinos y que el mismo Francisco no haya sido nombrado presidente, así como también pide el cese del hostigamiento de las tropas federales contra su gente. Acusándolo de traidor, se ve el resentimiento que le guarda. En el 2004 se produjo la cinta cinematográfica Zapata, el sueño del héroe, donde se le retrata al personaje histórico como un chamán indígena, contando con la actuación protagónica de Alejandro Fernández. Esta película fue un rotundo fracaso, ya que no hubo apego ni continuidad con la realidad histórica, así como el retrato que se le dio a Emiliano. Un dato curioso de la miniserie sobre la independencia de México, Gritos de Muerte y Libertad, es que la idea nació en el 2008, cuando Grupo Televisa estaba trabajando en el piloto para una serie sobre la vida de Emiliano, tomando dicho piloto como base para la serie. Hasta ahora, la última aparición de este caudillo se dio en la miniserie histórica El encanto del águila, donde es interpretado por Tenoch Huerta, apareciendo en los episodios Un chacal en Palacio, cuando el presidente Huerta le envía una carta donde lo invita a unirse a él contra la invasión estadounidense en Veracruz, a lo que responde, cito, yo defiendo a México, pero no junto a ese chacal, cierro cita. En La silla incómoda, acepta la invitación de Villa para entrar juntos a la Ciudad de México. En las conversaciones con sus generales y con el mismo Centauro del Norte se puede ver que no aspira a tener cargos públicos, sino que, cito, nos quedaremos aquí vigilando a quien se monte en la silla, cierro cita.
Se muestra que con Villa sí tiene una buena relación a pesar de lo inestable de su alianza. Cuando entran a la capital escoltando a Eulalio Gutiérrez, ya en Palacio Nacional aparece la escena de la famosa fotografía en la silla presidencial. Aparece al final de las batallas fratricidas, cuando mientras se divierte en una pelea de gallos, le informan que Villa fue derrotado, dándose cuenta que ahora el blanco de Carranza sería él, por lo que decide refugiarse junto con sus hombres en la Sierra Sur. Por último, en De la Constitución a la Rebelión es cuando Jesús Guajardo lo busca para formar una alianza. Finalmente Zapata es asesinado. En esta serie, el caudillo del sur es el revolucionario que tiene menos participación. Contrario a su contraparte norteño, en vida, Emiliano Zapata escapó del ojo de las cámaras todo lo que pudo, pese a que todos sus movimientos fueron registrados por historiadores y cronistas. No figuró en el cine documental en su tiempo y tras su muerte su figura casi no se usó como personaje, a diferencia de Villa en el cine mexicano, salvo un par de excepciones. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes nos presentará la biografía de Emiliano Zapata. El día a día a través de la historia, Fechas, personajes lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado, que hoy son historia. a través de nuestra sección Diario. Nació en Anenecuilco, en el estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879, de una familia campesina. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Tuvo 9 hermanos: Celsa, Pedro, Ramona, María de Jesús, María de la Luz, Jovita, Loreto, Matilde y Eufemio. Este último también alcanzaría un grado de general en la Revolución. Su abuelo materno, José Salazar, militó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla. Sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, lucharon en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa, a las órdenes de los generales Carlos Pacheco y Porfirio Díaz. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vara, quien había sido un viejo soldado juarista. A sus 9 años, al presenciar el despojo de tierras a campesinos por los hacendados de la zona y después de escuchar a su padre, que le respondía que nada podía hacerse, se dice que Zapata dijo: "No se puede, pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan". Su madre muere cuando Emiliano tenía 16 años. A los 11 meses también pierde a su padre, por lo que empieza a trabajar como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897 es aprehendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca durante las fiestas del pueblo de Anenecuilco. Su hermano Eufemio, pistola en mano, logra que lo dejen en libertad, por lo cual abandona el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jaltepec en Puebla. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender sus tierras y las del pueblo frente a los hacendados colindantes. Su rebeldía lo condena a la leva por conscripción. En 1908, Zapata se incorporó al 9º Regimiento de Caballería bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo. El motivo por el que se incorporó a Emiliano Zapata al ejército fue el hecho de que había raptado a una joven. La acusación la puso el padre de Inés Alfaro Aguilar, joven con quien tiempo después Zapata tendría 2 hijos, Nicolás y Elena Zapata Alfaro. En Cuernavaca fue asignado como caballerango de Pueblo Escandón, jefe del Estado Mayor de Porfirio Díaz, tras lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones bajo el mando de Ignacio de la Torre, yerno del general Díaz, quien le tomaría especial afecto por su destreza y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909 es fundado en Villa de Ayala el Club Melchor Ocampo, que apoyó la candidatura de oposición de Patricio Leiva para el gobierno del estado de Morelos, entre cuyos integrantes figuró Zapata. Esta, su primera aparición política ajena al mundo campesino, apoyando a dicho candidato en contra de los latifundistas como Pablo Escandón y Barrón, el dueño de la hacienda de San Diego Atlihuayan. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano es elegido calpuleque, que en náhuatl significa jefe, líder o presidente, de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. Por esto se convertiría en dirigente agrario de Morelos. En febrero de 1910 fue incorporado por la fuerza al 9º Regimiento de Caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. En mayo del mismo año recupera por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital, que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivancio.
las deja en posesión de los campesinos del lugar. Es declarado bandolero por esta acción. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Al proclamarse el Plan de San Luis, a Zapata le llama la atención el artículo 3 que ofrecía la restitución de a sus legítimos propietarios. El resultado de esta entrevista fue la decisión de tomar las armas, haciéndolo el 10 de marzo de 1911. Se dirige al sur y ya era perseguido por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. En este periodo, el movimiento zapatista sobresale en las batallas de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec, Tlayecac y Tlaltenango. Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur el 29 de marzo de 1911 como nuevo jefe revolucionario maderista del sur. Establece su cuartel general en Cuautlisco, pueblo cercano a Cuautla. Desde ahí dirigió el ataque al ejército porfirista, defendido por el 5º Regimiento al mando del coronel Eutiquio Mungía, además de un cuerpo rural a las órdenes del comandante Gil Villegas. El 2 de abril toma Huehuetlán, Puebla, y logra tomar la ciudad el 13 de mayo de 1911. Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas sin que a cada uno se le otorgue la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la devolución de las tierras robadas por los hacendados millonarios. Esto dio lugar a que Francisco León de la Barra, presidente interino, lo considerara rebelde, por lo que mandó fuerzas a someterlo. 1000 hombres bajo el mando de los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Para agosto de 1911, Francisco I. Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano y con el fin de convencerlo de que licenciara sus tropas. Mientras tanto, Zapata era fuertemente criticado por la prensa conservadora del país. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. Mientras estos sucesos se llevaban a cabo, Zapata se casó con una joven de clase acomodada llamada Luisa Merino, pero al caer la dictadura porfirista el 20 de agosto de 1911, contrajo matrimonio con la señorita Josefa Espejo Sánchez, conocida como la Generala, originaria de Anenecuilco, hija de don Fidencio Espejo y Guadalupe Sánchez Meinocont, quien procreó 2 hijos más. El primero tuvo por nombre Felipe, nació en el Cerro de Jilguero, pero murió a los 5 años de edad en uno de los refugios de la familia, al ser mordido por una víbora de cascabel. Su segunda hija, en este matrimonio, Josefa, nació en Tlaltizapan, pero murió un año antes de su hermano Felipe, a consecuencia de una picadura de alacrán. Sin embargo, Zapata tuvo más hijos, como es el caso de Ana María Zapata, hija que procreó con Petra P. Torres. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites entre Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. En este periodo Zapata se casó con Josefa Espejo y el padrino de la boda fue el propio Francisco I. Madero. Con Madero como presidente de la República las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional, donde sostienen una fuerte discusión. El presidente le ofrece una hacienda en el estado de Morelos como pago a sus servicios a la revolución, cosa que enfurece a Zapata y no acepta. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el Plan de Ayala, que fue redactado por Otilio E. Montaño, documento que exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió al ejército federal al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles. Los zapatistas buscaron defenderse y haciéndolo brutalmente. Según la versión del mismo ejército, en sus cartas mencionan que en los ataques zapatistas hay asaltos, incendios y violaciones, entre otras cosas, cuando en realidad alteraban la verdad para justificar los desastres cometidos por los miembros del ejército federal. En ese año sobresalen los ataques a Telpancingo, Yautepec, Cuautla y Cuernavaca, aunque debe afirmarse que en ese entonces el movimiento zapatista era muy débil, tanto en el ámbito político como en la rama militar, sobre todo cuando la campaña del gobierno maderista contra los sublevados surianos quedó a cargo del general Ángeles. Por sus métodos civilizados y tolerantes le restaban bases al zapatismo, pues este hombre simpatizaba con ellos. Tras el asesinato de Francisco I. Madero y el ascenso en el poder de Victoriano Huerta,
La lucha armada se exacerbó, y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes al tiempo que introdujo importantes reformas en Morelos. Una vez en el poder, Huerta envió una comisión encabezada por el padre de Pascual Orozco Sr., a pactar la paz con Emiliano Zapata. Para ese entonces Zapata contaba con el dominio de Morelos y parte del Estado de México, del Estado de Guerrero, de Puebla y de Tlaxcala. Se negó a pactar con aquellos a quienes él llamó asesinos de Madero y fusiló al emisario de Huerta, don Pascual Orozco Sr. Envió una carta al general Félix Díaz, donde menciona repudiar al gobierno. Para el mes de mayo de ese mismo año reforma su plan de Ayala, declarando que Victoriano Huerta era indigno de la presidencia del país. A Pascual Orozco se le retiró el cargo de jefe de la revolución y Zapata quedó entonces como el único jefe del Ejército Libertador del Sur. En los primeros meses de 1914, Zapata tomó Jonacatepec y Chilpancingo. Su ejército contaba con 27,000 hombres. Para abril ya controlaba por completo el estado de Morelos y algunos lugares de Guerrero. Poco después tomó Cuernavaca y para junio ocupó Coajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta, con lo que amagaba a la Ciudad de México. La población de la capital del país huía al saber la cercanía del ejército de Zapata. Las fuerzas constitucionalistas le cerraron el paso al ocupar la Ciudad de México, antes que los zapatistas, los cuales se encontraban más cerca. En septiembre, Venustiano Carranza envió a Juan Saravia, a Antonio I. Villarreal y a Luis Cabrera Lobato a conferenciar con Emiliano Zapata, pero nuevamente el caudillo suriano exigió la renuncia de Venustiano Carranza al poder ejecutivo y el reconocimiento del plan de Ayala. Los emisarios, como toda respuesta, abandonaron su campamento y el estado, pues Carranza rechazó rotundamente sus peticiones, calificándolas de inadecuadas para el momento en que vivía el país. El mismo mes, Emiliano Zapata, desde su cuartel general de Cuernavaca, promulgó la entrega de tierras a los pueblos. Invitado por varios delegados de la Convención de Aguascalientes, Zapata no fue en persona al evento, pero envió a una comisión integrada por Antonio Díaz Soto y Gama, quien protagonizó el incidente de la bandera, y a Leobardo Galván González, del pueblo de Tepoztlán, nacido en el barrio de Santo Domingo, en la actual calle de Aniceto Villamar, en un predio llamado Coyuitlán, el único morelense enviado por Emiliano Zapata a Aguascalientes, que desempeñó un papel importante de negociación para la asistencia de la delegación zapatista. Cuando la convención optó por desconocer a Venustiano Carranza, Emiliano Zapata se unió con Francisco Villa y ambos reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, no así el encabezado por Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la guerra civil. A finales de noviembre, la poderosa División del Norte y el Ejército Libertador del Sur entraron en la Ciudad de México. El movimiento zapatista alcanzó la fama nacional como la otra cara de la moneda entre los campesinos surianos y los del norte. En su estancia en la capital, las tropas tuvieron una actitud más que pacífica. Obtuvieron recursos mediante limosnas y evitaron los robos y asaltos de algunos bandidos que ensuciaban su nombre haciéndose llamar zapatistas. El 4 de diciembre de ese año, Villa y Zapata tuvieron la célebre entrevista de Xochimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó el plan de Ayala a excepción de sus acusaciones a Francisco I. Madero, quien había sido su redentor, y se obligó a dar armas a Zapata. Un dato curioso aquí: en la fotografía en la que Zapata aparece junto al general Pancho Villa, sentado en la silla presidencial, aparece un niño. Ese pequeño niño que se asoma es el hijo de Emiliano, Nicolás. Para el baúl de Pesqueira, Víctor Cervantes. Jorge Lares nos presentará Una mochila al hombro sobre Emiliano Zapata. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. Vámonos, mochila al hombro. Después de haber llevado unos cuantos días de viaje desde su natal estado de Michoacán y apreciar la hermosa vista que se presentaba ante ellos en su asiento en el ferrocarril, los campesinos Poncho y Porfirio llevan como destino el estado de Morelos, y su finalidad principal es enrolarse al ejército de Zapata, ya que veían en él a un verdadero líder libertador, equitativo y con mayor afinidad y sensibilidad ante la necesidad del campesinado mexicano de tener un reparto agrario justo y liberarse de las opresiones, humillaciones y bajezas por las que, en el caso de ellos, habían sido testigos y víctimas desde que escucharon los rumores, sobre todo en las pláticas que don Toño, el dueño de la tienda, tenía en algunos viajeros de paso, de aquel hombre que mantenía una férrea lucha en el estado de Morelos y algunos desencuentros con los hacendados para los que trabajaban. Decidieron probar fortuna y unirse a Zapata. Vestidos pobremente con su ropa de manta,
guaraches y sombreros destartalados y cargando únicamente sus petates en los que llevaban pocas provisiones consistentes en agua, unos cuantos granos de maíz, otro cambio de ropa y calzado más deshilachado que el que actualmente portan y unos cuantos centavos. Finalmente llegan a su destino, recogen sus pertenencias y ponen sus pies en la estación. Porfirio le pregunta a Poncho. ¿Preguntamos por el general Zapata a los compañeros? Poncho inmediatamente le hace un gesto de silencio y lo regaña. No seas tarugo. ¿Quieres que los federales nos maten? Si hacemos eso, nos matarán antes de entrar en el zapatismo. Porfirio, preocupado, pregunta. Entonces, ¿qué haremos? Poncho le contesta. Lo buscaremos a pie. Caminaremos de pueblo en pueblo hasta encontrarlo. Recorreremos toda la sierra si es necesario. En eso ambos campesinos se percatan de que el bullicio de la estación se apaga. Los presentes quedan en silencio al observar a dos figuras masculinas uniformadas y que imponían un aire de autoridad y respeto. Eran los federales, opositores y con claras instrucciones de sofocar al movimiento zapatista, que en esos momentos se encontraban haciendo una redada en el tren. Poncho le aconsejó a Porfirio con la mirada que se alejaran cuanto antes. Sin embargo, dio la mala suerte que los federales se percataron del apresurado paso de los campesinos y se acercaron a ellos. Se dirigió con autoridad uno de los federales a los dos hombres que trataban de alejarse. ¿Quiénes son? ¿A qué vinieron? Poncho no tiene más remedio que decir una mentira y al recordar a la hermana y a la sobrina de Porfirio dijo: Nosotros venimos a ver a la Caridad, nuestra hermana, y a mi sobrina, que también es mi ahijadita. Ay, mi Martita, qué grandota y chula de estar. Ya quiero ver la cara que pone cuando ve el regalo que le traigo. Los agentes, con cara de pocos amigos, no le dieron mucha atención a las palabras de Poncho, procediendo a registrarlos de pies a cabeza y a revolotear sus pertenencias. De entre todos sacan el machete de Poncho y le increpan sobre él, a lo que Poncho contesta que es solo un su herramienta de trabajo que lleva siempre consigo. ¡Ah! ¡Este es el regalo para tu ahijadita! Pregunta el agente un tanto burlón y le dice a su compañero en tono socarrón: ¡Mira estos! ¡Salió brava la revoltosa Martita! Porfirio, a pesar del temor, al escuchar cómo los federales se referían a su sobrina, les contesta: No voy a dejar que hablen así de la chamaca de la Caridad. Los federales, furiosos ante lo que consideraron una insolencia, empujaron a ambos hombres hacia afuera de la estación y les levantaron sus petates. ¡Lárguense de aquí! Porfirio, indignado, dice: Vámonos, Poncho. Yo les iba a preguntar a estos por el general Zapata, pero... Ambos agentes se percataron de lo que Porfirio dijo e inmediatamente los tomaron de los brazos llevándolos nuevamente hacia adentro de la estación. La gente miraba horrorizada aquel espectáculo sin siquiera atreverse a respirar. En eso, un hombre, elegantemente vestido, con apariencia de citadino, se acerca y con una vieja cámara de fuelle comienza a tomar unas cuantas fotos a la escena. Los federales se dan cuenta e inmediatamente se dirigen a él. Entre dimes y diretes, le quitan la cámara y lo detienen. Poncho y Porfirio aprovechan la situación para escapar de la estación. ¡Ey, atrápenlos! Gritan los hombres y salen tras ellos. Se escuchan un par de balazos, pero los campesinos se pierden entre los vagones y la gente. A partir de ese momento, Poncho y Porfirio decidieron actuar con más cautela y no dejarse llevar por ningún insulto o agresión, por lo menos hasta encontrarse con el general Zapata. Caminaron a lo largo de la geografía del estado de Morelos, yendo de pueblo en pueblo, con la esperanza de encontrarse con el líder revolucionario, pidiendo información a lugareños confiables, viajando en carretas y agotando sus pocas reservas. Ambos campesinos no se dieron por vencidos en su afán. En su camino se encontraron con los despojos, violaciones y desconfianza que los federales habían dejado a su paso desde 1916. Al llegar sedientos y cansados a uno de aquellos pueblos, se toparon con la casa de doña Margarita, mujer aún joven pero agotada por su difícil vida, así como por los trágicos sucesos que pasaron en el pueblo. Ya me cansé de andar. Mejor nos acercamos a la sombrita de aquel árbol. Tienes todita la razón, ya mero llegamos. Después de descansar un rato, entraron por fin al pueblo, el cual lucía un aire lúgubre. Los lugareños los miraron con desconfianza sin perderlos de vista un solo momento. Ya no tengo agua. Vayamos a la casa de esa señora, a ver si nos quiere combinar una tantita. En efecto, frente a ellos se encontraba la humilde casa de doña Margarita, la cual estaba en el patio alimentando a sus pollos y regando sus plantas cuando sintió la presencia de aquellos extraños y cambió su actitud tranquila por sus gestos de preocupación. Disculpe, señora,
Buenos días. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Venimos caminando desde lejos y ya se nos acabó todo el agua que teníamos. Queríamos ver si nos podría dejar llenar nuestros guajes, si no es molestia. Yo se los lleno. Poncho y Porfirio le dieron sus recipientes y doña Margarita entró a su casa cerrando la puerta. Salió al cabo de unos minutos y les dijo: ¿Ustedes quiénes son y qué hacen aquí? Nunca los había visto en este pueblo. Únicamente venimos de paso. No somos federales ni nada de eso, por si es lo que Aztec está creyendo. Ya miramos cuando entramos al pueblo, que todo mundo nos veía como si fuéramos bandidos. Sí, apenas entramos, sentí muy raro el ambiente. Doña Margarita, viendo que aquellos dos no podían ser más que un par de campesinos ignorantes de la situación, los dejó descansar en el patio. Por la tarde conversaron sobre la situación del pueblo. Aquí las cosas se pusieron mal desde que vinieron los federales. Teníamos una vida tranquila, claro que alguna gente andaba apoyando a don Emiliano, pero fuera de eso no había inconvenientes. Lo malo fue cuando llegó ese Jesús Guajardo, con un ejército de federales porque nomás entraron y esto se convirtió en el mismísimo infierno. En los días que siguieron, hicieron y deshicieron a su antojo, fusilaron a mucha gente, se llevaron a otros sin importarles que no anduvieran en la guerrilla, quemaron algunas casas, aquí en esta nos quemaron el pequeño huerto que teníamos atrás, nos echaron a perder toda la siembra. Doña Margarita se entristeció al recordar que lo anterior, pero continuó. A mi marido se lo llevaron los federales cuando venía de la casa del compadre, pero él ni siquiera andaba en las luchas. El Fidel nunca se ocupó de esas cosas, siempre fue un hombre trabajador que velaba por mi bien y el de nuestras criaturas. Nunca voy a olvidar el día que esos malditos en la plaza del pueblo, enfrente de todos nosotros, fusilaron al Fidel y a otras gentes de bien. Quería acercarme, pero no me dejaron. Doña Margarita no pudo contener más el llanto ante la mirada seria de Poncho y Porfirio, los que expresaron su pesar a la pobre mujer. Una vez repuesta, continuó. Todo el pueblo andaba de los nervios de punta, desde que escucharon los rumores de las vueltas de los federales a estas tierras. Aunque no es la primera vez que lo dicen, hasta que no termine esta guerra no estaremos tranquilos. Poncho y Porfirio agradecieron las atenciones de doña Margarita y se dirigieron al pueblo más cercano por el camino. Porfirio le decía a Poncho: Pobre mujer, esos federales se encarnizaron con estos pobres gentes. Esto es más feo de lo que imaginaba. Se quedó meditando unos segundos y preguntó: Poncho, ¿no te has arrepentido de venir hasta acá buscando a Zapata? ¿No te da miedo acabar como esos pobres cristianos? Claro que no. ¿A poco tú ya te rajaste? No. Es más, al oír la historia de doña Margarita sentí mucho coraje por lo que esos perros le hicieron a su familia y a las gentes de ese pueblo. Quisiera tener a ese Jesús Guajardo delante de mí para enseñarle a no meterse con inocentes. Me alegro oírte decir eso. Ya creía que te hacías para atrás, y como bien dices, la sangre de los inocentes debe ser vengada, y nosotros que veníamos por un pedazo de tierra. El viaje continuó y en él se toparon con historias similares a la de doña Margarita. Historias como la de don Artemio, que lloraba la pérdida de su hijo a manos de los federales, doña Angelita, que esperaba volver a ver a su hermano y a la familia de este ya que se los llevaron los soldados. El matrimonio López, que vio saqueada y quemada su tienda, los campesinos de otros pueblos que tuvieron años difíciles debido a la destrucción de las cosechas, etc. En un pueblo los acusaron de constitucionalistas infiltrados y, si no es que porque el sacerdote del pueblo los ayudó a escapar, quién sabe qué suerte hubieran corrido. Las pocas personas confiables a las que llegaron a contarles sus propósitos se mostraron reacias a dar cualquier información sobre el paradero de Zapata, a la vez que manifestaban su apoyo a la causa. Incluso doña Margarita había comentado: El general Emiliano Zapata es un hombre muy valiente que ha sabido defender nuestros intereses, mientras que los del gobierno ni siquiera nos toman en cuenta, pero eso sí vienen a hacer lo que se les da la gana. Ojalá que el general se los friegue a todos. Finalmente, Poncho y Porfirio se asentaron unos días en un pueblo. Pensaban renovar sus energías para continuar con su búsqueda después. Un día entraron a la fonda de dicho poblado y entre bailes, bebidas y juegos de cartas se entretuvieron un rato. De pronto, Poncho se quedó pasmado y le dijo algo al oído a Porfirio. El rostro de ambos se tornó muy serio.
En una mesa rodeado de mujeres se encontraba nada más ni nada menos que el federal que encontraron en el tren. Minutos después entró un hombre de aspecto desafiante y mirada encendida de rabia que se dirigió rápidamente al federal y le dio una... Le prometo que me deshago de él, mi general. En menos de una semana tendré noticias mías. Más te vale, Guajardo. Poncho y Porfirio se miraron sorprendidos. Ese federal no podía ser otro que Jesús Guajardo y tenía órdenes de deshacerse de alguien, de Zapata. Tenían que encontrarlo ahora más que nunca y advertirle del peligro que corría, pero nadie de los presentes estaba dispuesto a soltar una palabra sobre el paradero del líder revolucionario. Tal vez ni ellos mismos lo sabían. En conclusión, había que apersonarse con el general cuanto antes, y sucedió. En la ciudad de Cuautla, Morelos, Porfirio y Poncho tuvieron la oportunidad de estar frente a aquel hombre que tanto tiempo buscaron por gran parte del estado. Aquel hombre que se había convertido, sin conocerlo en su ejemplo a seguir, era fotografiado y filmado. E incluso creyeron reconocer al hombre aquel de la cámara, que indirectamente lo salvó del incidente en el tren, fotografiando al líder. Lo malo era que las advertencias de Porfirio y Poncho llegaron muy tarde. Lo que causaba tanta expectación en los presentes era el cuerpo sin vida del líder, que no pocos creían que no era el verdadero. Y ahí estaban Porfirio y Poncho, derrotados sin haber luchado siquiera. Creo que todo terminó, Poncho, decía Porfirio con melancolía. Ya nada será lo mismo sin Zapata. Pues sí, me duele mucho no haber hecho absolutamente nada. Y cuando pudimos haberlo hecho, pasó esta tragedia. Ahora tenemos que apurarnos a agarrar el tren de regreso, que según nos dijo el señor de la cámara, sale en 1 hora. Poncho, ¿crees que don Juan nos acepte de nueva cuenta en la hacienda? Él ni siquiera sabe que vinimos aquí ni a qué. Aunque Poncho tiene la misma incertidumbre, dice tratando de reconfortar a Porfirio. Verás como si nos acepta de nuevo. Ya lo verás. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesquera, enriqueciendo la historia en Sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 de la tarde por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesquera se despide de ustedes Daniel Montaño. Hasta la próxima emisión, que tengan una buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora.